Bueno, mis amados hermanos, espero que se escuche mejor. Estoy tratando de tener mejor recepción para transmitirles en esta tarde. Como les comentaba, acabo de regresar del trabajo, viniendo acalorado. Eh, Dice ahí, me manda una señal que dice que la conexión que tengo es deficiente. No sé si vaya a poderles transmitir, pero si ustedes me están escuchando, si ustedes me están viendo bien y está saliendo bien el video para allá con ustedes, háganmelo saber, mándenme sus saludos, porque yo les comparto todo esto con amor para todos ustedes, siempre con amor, con agradecimiento de lo que Dios ha hecho por mí. Así que si usted no está escuchando, pues hágalo. En esta hora quiero ser breve, pero quería hablarles acerca del misterio del nuevo pacto. El nuevo pacto, hermanos, todos los cristianos, cuando yo hablo de estas cosas, todos deberíamos de estar de acuerdo y todos deberían de realmente, todos deberíamos de estar de acuerdo, no deberíamos de tener ninguna controversia ni desacuerdo en esto que voy a compartir, lo que es el nuevo pacto. Cuando la Biblia se escribe, especialmente las doctrinas del nuevo pacto, cuando Pablo las explica, era un misterio, hermanos. Nadie sabía lo que era el nuevo pacto. Imagínense cuando el apóstol Pablo se lanza a compartir y a enseñar y se topa especialmente con la mayoría de judíos que estaban en el exterior de Jerusalén, en el extranjero. Debe notar que para ellos que se hablara el nuevo pacto, aunque ya en Jeremías lo había mencionado, pero era un misterio y debe entenderlo, hermano. Un misterio quiere decir, especialmente un misterio revelado, pues algo que es un misterio pues que le cae como eh, pues que no sabes qué reaccionar ante una información tan grande. Y entonces era un misterio. La audiencia que escuchó al apóstol Pablo en el siglo primero, hermano, se sorprendía con esta enseñanza. Y es increíble, hermano, aunque no voy a entrar en esos detalles, que nunca a lo largo de la historia nunca se ha enseñado el nuevo pacto. Pasaron 1500 años para que hubiera una reforma, lo que se conoce como la reforma de Martín Lutero, y gracias a ellos y gracias a esa reforma se alcanzaron y se hicieron grandes logros en el cristianismo por el cual todos debemos estar agradecidos. Yo estoy agradecido por el sacrificio que ellos hicieron, pero realmente siempre se mantuvo. Estoy seguro que siempre ha habido grupos en privado que han mantenido este conocimiento, porque no somos los únicos ni nos vamos a poner la corbata de que nosotros descubrimos la Coca-Cola en el desierto. Yo sé que Dios siempre ha mantenido un remanente, siempre Dios ha sido así y Dios ha mantenido un remanente. Como yo el día en este tiempo que estoy, no solo yo, pero hay muchísimos más, pero somos un remanente realmente en comparación con el grupo, el conglomerado religioso, de que conocemos esta verdad y tenemos esta revelación bien clara. A mí nadie me puede venir con cuentos, hermano, a decirme, ¿sabes qué, hermano? Yo también lo sé, yo también lo predico, bla, 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 bla. Porque realmente, hermano, yo ya tengo muchísimos años, y aunque no los tuviera, pero ya lo voy a poner más de 30 para no ponerle más de 30 años en el Evangelio. Y pues me he dado cuenta que es lo que predican pues los testigos de Jehová, mormones, abatistas, católicos, pentecostales, bautistas, metodistas, bueno, etcétera, etcétera. Vamos a todos los nombres que se han puesto, Elim, llamada final, Ebenezer, bueno, usted sabe la infinidad de nombres que hay miles, miles de nombres y denominaciones. Entonces, pero realmente nadie te enseña como nosotros te enseñamos. Uh, Te lo ponemos bien claro. Yo sé que hay muchos más hermanos, pero lo que te quiero decir en esta tarde es que el nuevo pacto era un misterio, y yo quiero que entiendas eso, que el nuevo pacto es un misterio y solo es dado por revelación, y que el nuevo pacto no empezó, hermanos, cuando Cristo nació.
Eso es algo que se debe de enseñar claramente. Todos los cristianos debemos tener esto bien, bien claro, mis amados hermanos. De que todos nosotros tenemos que tener este conocimiento bien, bien claro. Bueno, aquí está llegando la familia. Esperamos. Pasen, pasen. Puede pasar, nada más con un poquito silencio. Bueno, entonces les compartía, amados hermanos, bueno, aquí la familia fue aquí a la swimming pool, a la piscina, alberca, como usted le llame, y ahí estaban. Bueno, acaban de regresar para que ustedes sepan que estos son videos, estos son videos, que es en vivo. Y yo, mija, di aló, diles a los hermanos. Ok, ya, váyanse para allá. Entonces, pues ustedes se dan cuenta, hermanos, que transmitimos de una manera bien sencilla, bien simple, el conocimiento, sin traje, viniendo del trabajo, pero con mucho amor y amor a la verdad y compartirles a ustedes, hermano, estas cosas importantes. Entonces le estaba diciendo, hermano, que el día de hoy no se enseña esto. El día de hoy no se enseña esto, hermano. Entonces, ¿cómo nos vamos a meter o cómo te vas a meter o nos vamos a meter a hablar de tantas doctrinas que existen? ¿Verdad? Porque hay personas que a mí me llaman y me escriben y en el grupo dicen, hermano, ¿y qué es esta pregunta y esta otra y aquí y allá? Pero si no entendemos, hermanos, si no entendemos el principio, parece que se perdió la señal. Estamos ahí todavía. Bueno, pero si no se entiende, hermano, por eso le digo, si usted me está escuchando, hermano, dele un like para que yo sepa que usted me está escuchando, porque eso es lo que interesa, que le esté llegando el mensaje a usted y que usted me está viendo y que el mensaje está saliendo bien al aire. Entonces, le decía, amado hermano, que esto no se enseña y entonces, esta es como la base del cristianismo, hermano. Esto no se ha enseñado. Lea usted todos los libros del Mormones, su doctrina, sus fundamentos, la de los testigos de Jehová, mormones, sabatistas, metodistas, presbiterianos, católicos, no se diga, etcétera, etcétera, todas las denominaciones de la Elín, Ebenezer, llamada final, etcétera, etcétera, todo lo que usted se pueda imaginar. Lea en su constitución, lea en la constitución de sus doctrinas. Y la primera constitución o la primera doctrina o la primera enseñanza debería ser la que yo le estoy compartiendo ahorita. ¿Dónde empieza el Nuevo Testamento? Porque de qué sirve que le enseñen a usted de bautismos, de diezmos, le hablan dan una gran lista de otras cosas, hermano, que usted tiene que cumplir y que tiene que saber y que se las dan cada domingo en la escuela dominical, etcétera, etcétera. Pero si el principio nunca te lo enseñan, yo nunca lo oí. Así que por eso le digo, a mí que no me vengan con el cuento que sí se enseña. No se enseña, hermano. No se enseña. Quizás ahora se está compartiendo un poquito más, pero no se habla con claridad. Son pocos los que están hablando y te lo hablan con claridad. El nuevo pacto, para empezar, hermano, porque hay muchos, por ejemplo, una hermanita hoy, Marisa me parece, me pidió, hermano, yo quiero aprender el nuevo pacto. Y bueno, especialmente es para ti, hermana, y para los hermanos que tienen esa misma pregunta. ¿Dónde empieza el nuevo pacto? Y quizás usted pueda tener muchas preguntas con el Apocalipsis, con muchas otras preguntas que usted pueda tener, dudas, incógnitas. Pero esto que le estoy compartiendo, hermanos y hermanas, es bien importante y bien sencillo que lo aprenda. ¿Dónde empieza el nuevo pacto? ¿Por qué? Porque haga de cuenta que esa es la base de todo lo que vamos a hablar y de todo lo que habla la Biblia. La base es el nuevo pacto. ¿Y dónde empieza? Porque no se trata aquí de que yo pongo mis fechas aquí, yo digo que aquí empezó, yo digo que allá. Esto no es opinión personal, es lo que la palabra de Dios revela. Amén. Entonces, por eso les comparto, hermano, estas cosas. Por ejemplo, si usted va a Hebreos 9, capítulo 9, el capítulo 9 de Hebreos, y el versículo 14, 15, todos esos versículos, aunque le voy a decir algo, lea todo el libro de Hebreos,
¿Por qué todo el libro de Hebreos es importante? Le voy a decir, porque fue escrita a una comunidad, y por eso que usted lo debe entender. Se le escribió a una comunidad que no entendía el nuevo pacto, y se le escribió a una comunidad que leía la Torah, que leía la ley, que leía las escrituras que eran vigentes en ese entonces. Ellos leían, y leían, hermanos, estas escrituras. Y el pueblo de Hebreos, el libro de Hebreos se escribe, hermanos, aproximadamente, porque nadie se pone de acuerdo, pero más o menos todos concuerdan que se escribió después de los años 60 del primer siglo. Eso da un lugar a que se escribió más de 30 años después de la muerte de Cristo. Amén. Entonces, fíjese, 30 años después de la muerte de Cristo, y estos hermanos judíos, porque por eso decían los hebreos, seguían, hermano, seguían ellos asistiendo al templo. ¿Al templo? ¿A cuál templo? No al templo cristiano, sino al templo de Salomón, al templo judío. Ellos seguían asistiendo y participaban de todas las ceremonias que se hacían allí todavía. O sea, ellos no entendían el nuevo pacto, ¿verdad? Por eso Pablo, por eso cuando usted lee el libro de Hebreos, eso tiene que tener eso en mente, hermano. Cuando usted lee el libro de Hebreos, mantenga en mente que se le está dando, no es a usted que le están hablando. Ese es el error que usted se mete, ¿verdad? O nos metemos ahí donde no nos llaman, sino que hay que verlo desde afuera para poder captar su enseñanza. Y se le escribió el libro de los Hebreos 30 años o más después de la muerte de Cristo, porque ellos seguían practicando la ley y eran hermanos. Estos hermanos, ¿cómo eran estos hermanos? Y usted quiere saber, ¿sabían ellos todo lo que les estoy diciendo ahorita? No lo sabían, hermanos. Ellos no sabían nada de lo que yo les estoy compartiendo. Muy poco, porque recuerde que el apóstol Pablo le fue a predicar a los gentiles. Y él prácticamente nunca enseñó en Jerusalén estas cosas. ¿Por qué? Porque no querían oírlo. Así como pasa ahora. Ya ve que cuando nosotros queremos compartírselo a alguien, ¿qué pasa? Nos acusan de falsos, de mentirosos, de apóstatas, de etcétera, etcétera. Es lo mismo. Al apóstol Pablo, que enseñaba lo que yo enseño, le llamaban apóstata, el apóstata de Moisés. Entonces, usted tiene que comprender esto, hermano, porque a mí me hacen preguntas, pero yo no quisiera estar repitiéndole las mismas cosas a ustedes, amados. Usted tiene que captar, porque yo no sé si usted no puede entender, pero yo sé que sí lo puede entender. Me refiero a los hermanos que todavía no han captado y a aquellos que solo están repasando conmigo esto. El libro de Hebreos se escribe a una comunidad judía, mejor dicho, se le escribe al pueblo judío. ¿Okay? Entonces, eran cristianos, pero que realmente no conocían lo que es el nuevo pacto. Por eso el apóstol Pablo, aunque ahí hay un poquito también quien escribió el libro de Hebreos, pero todos los conocedores de la palabra de Dios sabemos que el único que manejaba esta información era el apóstol Pablo. Y la única razón por la cual, eso sí es mi opinión y la opinión de muchísimos, que estudian la escritura, que la razón por qué el apóstol Pablo no puso su nombre en esta carta es por la sencilla razón que quizás iba a haber controversia porque el judío, eso es algo que usted tiene que saber el día de hoy, el cristiano judío no aceptaba al apóstol como siervo de Dios. A Pablo no lo aceptaba como siervo de Dios, ¿verdad? Y hasta el día de hoy, especialmente los judaizantes tienen mucho problema, inclusive aquellos falsos judaizantes de hoy día modernos, tienen mucho problema en aceptar a lo de Pablo. Y los que logran aceptar a Pablo lo tratan de torcerle las escrituras, de que él estaba a favor de la ley de Moisés en otro sentido, pero no estamos hablando de eso. Entonces estamos hablando del nuevo pacto. Entonces, este pueblo judío que le escribe el apóstol Pablo, hermano, no entendía el nuevo pacto. El nuevo pacto ya había entrado en vigencia, porque entró en vigencia después de la muerte de Cristo. Amén. Pero ellos, después de la muerte de Cristo, siguieron guardando el sábado. ¿Me entiende? Por eso es que usted va a ver en el libro de los Hechos que los hermanos iban al templo y asistían en el día sábado. Ellos seguían asistiendo al templo judío, seguían participando, hermano, de todos esos rudimentos. Por eso usted ve Hebreos capítulo 6, dice Pablo, dejen ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. ¿Por qué? Porque los judíos conocían a Cristo bajo la ley, ¿verdad?
bajo la ley. Mateo, Marcos, Lucas y Juan vieron a Cristo practicando la ley. Vieron a Cristo practicando la ley. Entonces para ellos esa era la doctrina del cristianismo. ¿Sí me entiende? Y viene el apóstol Pablo y les dice que dejen eso, porque ahí es donde entra el misterio, hermano. Y ahí es donde un ministro competente te debe de abrir el entendimiento hasta que lo puedas entender. Yo no sé cómo lo pueda hacer y si lo vaya a lograr para aquellos que todavía tienen este problema, pero está muy sencillo y está muy, muy fácil porque ahora sí tenemos escritura. En ese entonces los hermanos no tenían escritura, ahora sí lo tenemos. Entonces fíjese, note esto, hermano. Pablo en el capítulo 9 de Hebreos les dice a estos hermanos, que el testamento, un testamento, dice, solo es válido, no es válido, perdón, un testamento, dice, no es válido mientras el testador vive, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces el testamento, hermano, o sea, lo que nosotros llamamos nuevo pacto, alianza, etcétera, etcétera, el nombre que se le pueda dar, la nueva alianza eh, de Dios con los hombres, no podía empezar mientras Cristo estuviera con vida, hasta que Él hace el sacrificio perfecto para Él ganar todos los atributos para todos nosotros. Entonces es que empieza, hermano, el nuevo pacto, no antes. Y ahí es donde entra el misterio, ahí es donde entra el misterio. ¿Por qué le digo que entra un misterio ahí? Porque esto no lo podían aceptar, hermano, que después de la muerte de Cristo entró, hermano, un nuevo trato, unas nuevas leyes, ¿me entiendes? Unas nuevas leyes espirituales, diferentes al Cristo de los 33 años. Por eso es que el apóstol Pablo también dice en Romanos 7, que ya dejemos, hermano, que ya no somos del Cristo de Nazaret, ya no somos del Cristo judío. El Cristo judío, realmente, hermano, Cristo judío solo sirvió como un cordero, como el sacrificio solamente para que se pudiera entrar en la dimensión espiritual. Por eso es de que ya, hermano, Cristo cumplió toda la ley. Tú ya no debes estar practicando nada de lo que Cristo hizo en los días de su carne. No lo puedes estar practicando. El que te convenza de eso es que te está estafando, porque ya no puedes participar de eso, porque Cristo lo hizo, porque la ley estaba vigente y la ley, esos sacrificios estaban vigentes hasta que la ley fuera cumplida y redimida y anulada. Entonces, Cristo viene y cumple la ley. Por eso él dice en Mateo 5, 17, que Cristo, el propósito por el cual Cristo vino, fue para cumplir toda la ley. Todo lo que los profetas habían escrito tenía que cumplirse en Cristo. Por eso es que cuando una persona quiere seguir, el día de hoy, quiere seguir cumpliendo la ley, o esa es su enseñanza, simplemente, aunque lo haga ignorantemente, simplemente está todavía anunciando que Cristo no ha venido, que Cristo no ha muerto, todavía está esperando al judío como lo están esperando los judíos, hermano, que siguen esperando un falso Mesías. Esa es la mentalidad que pasa cuando tú no aceptas que Cristo ya cumplió la ley. Al cumplir Cristo la ley, esa ley fueron removidas, hermano. Aunque las leyes, pero no quiero hablar de eso porque me voy a llevar más tiempo, esas leyes fueron sustituidas porque eran una sombra de lo espiritual, que se cumplió en el mundo espiritual. La ley de Moisés, los 10 mandamientos y todo, se cumple en el mundo espiritual. Por eso que dice Pablo, la ley es buena si se usa legítimamente. Si la usa legítimamente, ¿para qué? Cuando Pablo dice que la ley era sombra de lo que iba a devenir, de las cosas espirituales, entonces la estás usando legítimamente. Pero si vas a usar que la ley es buena para seguirla practicando, pues no la estás usando legítimamente. Y usted sabe que hay muchos el día de hoy que la interpretan de esa manera, totalmente fuera de contexto. El Nuevo Testamento, entonces, hermano, el Nuevo Testamento que nosotros hablamos parte después de la muerte y la resurrección de Cristo. Pues un testamento no es válido mientras el testador vive. Cristo tenía que morir para que el Nuevo Testamento fuera abierto y fuera revelado. Y el Señor usó al apóstol Pablo, de lo que siempre hablamos, hermano, la consistencia. Todo lo que yo comparto, hermano, ya tiene
años y años y años que la doctrina es la misma y por eso no la cambiamos. Siempre estamos repitiendo lo mismo. Como dice Pablo, para mí no me es molesto volverle a repetir las mismas cosas hasta que Cristo sea formado en ustedes, hasta que el Cristo resucitado, el Cristo espiritual, el Cristo victorioso, la esencia de Dios sea formada en nosotros. Por eso es de que nosotros estamos en lo que es el cumplimiento. Ya no esperamos, hermano, lo que ya Cristo hizo. No estamos esperando a que Cristo venga porque Cristo mora en mí. Yo soy el templo de Dios. Cristo mora en mí. O sea, no estamos esperando que se cumpla. ¿Qué profecía están esperando que se cumpla? ¿El anticristo? La caída de Babilonia, la ramera, el 6:6, todo eso se cumplió en el primer siglo, hermano. La manifestación del anticristo se pasó. Todo eso ha pasado. Nosotros estamos ahora en el Nuevo Testamento. Por eso es, ¿cómo identificas? Y con este pensamiento los voy a dejar. ¿Cómo se identifica, ya sea una denominación? Si alguien me pregunta, hermano, ¿cuál es una denominación sana? ¿Cuál es una iglesia sana? ¿Cuál es un pastor que predica sana doctrina? Porque hoy, tú sabes, todo el mundo dice, venga aquí que predicamos sana doctrina. Eso todo el mundo, ya no se, ¿verdad? Ahorita es una confusión con eso que sana doctrina. Pero la sana doctrina, hermanos, la única manera de que alguien está en sana doctrina es si tú identificas y puedes identificarlo. Claro, si tú eres nuevecito y le haces esta pregunta, él no te va a responder, te va a dar vueltas y vueltas. Pero uno que ya me ha escuchado aquí y ya tiene unos 2-3 meses aquí en el grupo, tiene que saber identificar a alguien que tiene sana doctrina, un ministro competente del nuevo pacto. Y un ministro competente del nuevo pacto jamás te va a mezclar, oye bien eso, jamás te va a mezclar un ministro que se dice competente, jamás te va a mezclar el Cristo judío y el Cristo resucitado, porque son dos pactos distintos. Eso es la mezcla. Y si tú te das cuenta y aceptas, los que ya tenemos tiempo en el Evangelio y analizamos, siempre en la escuela dominical de lo que más se habla es del Evangelio de San Juan, el Evangelio de San Lucas, el Evangelio de San Mateo, el Evangelio de San Marcos. Y de ahí sacan sus interpretaciones, pero nunca te dicen, hermano, estos 4 libros pertenecen a la ley. ¿Quién te lo ha dicho? Cuando un ministro, un pastor te diga, un apóstol te diga, estos libros son de la ley, ese tiene sana doctrina. Pero ¿sabes qué? Yo que digo que esos libros son de la ley, estos me van a decir a mí que yo soy falso. Imagínate, como dice un dicho, los patos disparándole ahora a las escopetas. ¿Sí me entiende? Porque así es como trabaja todo eso. Pero Dios así lo permite. Dios permite que el engaño exista. Dios permite todo y permite lo bueno. Para que tú también crezcas y seas aprobado. El nuevo pacto, entonces, hermano, te puedo dar muchas escrituras más. Te puedo dar muchas escrituras más de que el nuevo pacto jamás. La razón por qué el apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 10, versículo 4, la razón por qué el apóstol dice que la ley es hasta, la ley es hasta Cristo. El fin de la ley es Cristo. Está, con solo ese versículo, hermano, ya no necesitas aprender más. Si ese lo entiendes y lo aceptas, el fin de la ley es Cristo, el fin de la Torah es Cristo, el fin del Antiguo Testamento es Cristo. ¿Sí me entiendes? Lo único que donde dice en Mateo capítulo 1, tú lees, aquí empieza el Nuevo Testamento, eso fue agregado por el hombre, fue agregado por la religión. Tú lo debes de recorrer hasta el momento de la cruz, entre el libro de los Hechos, ¿me entiendes? Empezando el libro de los Hechos, ahí empieza cuando Cristo resucita, ahí empieza el Nuevo Testamento, el nuevo pacto. Aunque te aclaro esto es muy importante, no porque en el libro de los Hechos ya están en el nuevo pacto, los apóstoles conocían el nuevo pacto, ellos lo desconocían el nuevo pacto, ellos siguieron en el nuevo pacto, pero con un entendimiento de la ley. Hasta que viene el apóstol Pablo y les revela, Dios se lo revela a él para revelar sobre la iglesia. Bueno, hermano, en otra ocasión seguiremos aprendiendo y usted siga en sintonía, siga con los estudios para que yo no me tenga que esforzar tanto, porque trato de siempre estar enseñando para que este pensamiento y este conocimiento se desarrolle en usted hasta que usted entienda por qué estamos
en un evangelio completo. Nosotros sí podemos decir que estamos en un evangelio completo. Estamos completos en Cristo, perfectos en Cristo, porque ya todo está cumplido. Gracia y paz.